On July 18, 1994, a car bomb exploded in front of the AMIA Jewish Communal Center in Buenos Aires, Argentina, killing 85 people and injuring hundreds. It was the worst terrorist attack in Latin America's history. And the evidence pointing to Iran and its terrorist proxy Hezbollah in the planning and execution of this criminal attack is overwhelming. However, 28 years after the attack, nobody has been brought to justice except for secondary actors. Given our long-standing presence in Argentina, B'nai B'rith followed the investigation of this heinous attack closely from the very beginning. A B'nai B'rith representative attended every hearing and followed every development. Shamefully, the initial investigation was plagued with incompetence and corruption, and shortly, everything needed to start all over again. In 2005, Alberto Nisman was appointed as the lead prosecutor in the case. After a thorough investigation, he concluded that the attack had been planned by the Iranian regime and carried out by agents of the Lebanese Shiite terrorist organization Hezbollah. In 2007, he managed to get Interpol to issue international arrest warrants known as red alerts against 5 Iranian operatives and 1 Lebanese citizen. But the case could not advance any further because the Iranian regime never agreed to hand over the suspects to the Argentine justice system. In 2013, it was made public that the Argentine government had signed a memorandum of understanding with the Iranian regime. The government's explanation was that the case was paralyzed and that something needed to be done to move forward. 2 years later, in 2015, Alberto Nisman accused the government of having signed the agreement in order to grant impunity to the accused. A few days later, he was found dead in his Puerto Madero apartment, a bullet to the head. 7 years have passed, and we still do not know who murdered the prosecutor who became the 86th victim of the AMIA attack. The pact with Iran was subsequently declared unconstitutional in Argentina. Given that the Iranians will never agree to hand over the suspects to Argentina, the only way forward would be for the Argentine Congress to enable the trial in absentia procedure. The accused in the AMIA case have deliberately evaded the Argentine justice system for too long and are being protected by the Iranian regime. A condemnatory ruling in absence against them would facilitate the maintenance of the Interpol alerts and would also give greater strength to eventual extradition requests. And of course, it would allow the victims and their families and the people of Argentina to know the truth about who planned and executed this terrible criminal act. Hello, and welcome to a very important and special program. I'm CEO Dan Mariaschin, and I'm here today with our Director of Latin American Affairs, Eduardo Kohn, and our Special Advisor on Latin American and UN Affairs, Adriana Camisar, to commemorate the 28th anniversary of the horrific terrorist attack against the AMIA Jewish Communal Center in Buenos Aires, Argentina. Adriana, Eduardo, thanks for joining me today. Pleasure. As the world's oldest humanitarian, human rights, and advocacy organization with an important presence in Argentina, we've commemorated every single anniversary and have always demanded justice. Given that the current Iranian regime will never agree to hand over the suspects to the Argentine judicial system, we strongly believe that Argentina should consider the adoption of the trial in absentia procedure, which is what we would like to discuss on this program today. So let's begin, Adriana, with you. Explain to us what the trial in absentia procedure is all about. Sure, then. As you know, the accused of having perpetrated this horrific terrorist attack have successfully avoided the Argentine judicial system for 28 years. Now, if the Argentine Congress adopts the trial in absentia procedure, it would be possible for the accused to face trial in Argentina even if they continue to refuse to appear before the Argentine courts. As we stated in the introduction of this program, they have deliberately avoided the Argentine justice for too long, and they are being, no doubt, protected by the Iranian regime. You see, we strongly believe that the constitutional guarantees of a democratic state like Argentina
should not be used in such an abusive way as to ensure impunity for the perpetrators of crimes of this magnitude. This crime can be characterized as a crime against humanity. So a condemnatory ruling in absence of the accused would do something that is very important, would facilitate the maintenance of the Interpol arrest warrants known as red alerts that currently exist against the accused, and would also strengthen potential extradition requests. But most importantly, it would allow the survivors, the families of the relatives, the entire society in Argentina to know the truth about who planned and who executed this heinous attack. Why is it, do you think, that the adoption of the trial in absentia procedure is so controversial? Because there are many other governments, many other democracies that have this particular procedure in place in their judicial codes. So what is the issue here? Well, then, some analysts question the constitutionality of the trial in absentia procedure because the Argentine Constitution, in its Article 18, guarantees the right of defense. Now, there are different bills that have been introduced to the Argentine Congress that support the trial in absentia, and all of them allow the defendants to subsequently appear before the courts and request a comprehensive review of the judgment with ample opportunities to defend themselves. Therefore, the right of defense is sufficiently guaranteed. The due process is sufficiently guaranteed. And as you said, trials in absentia exist in countries with very respectable legal traditions like France or Italy. I will give you an example. In France, in 1977, Argentine dictator Alfredo Astiz was tried in absentia for the disappearance of 2 French nuns. For its part, Italy tried Nazi criminal Erich Priebke in the 1990s. He was found in Argentina, and he was tried in absentia in Italy, and subsequently he was extradited there. 28 years then is too long to wait for justice. And we think that every effort should be made to make sure that the truth is unveiled and that the perpetrators of these terrible attacks are reached by the arm of the law. No, it's interesting you mentioned the Priebke case, which unfortunately many people have forgotten about. And actually, B'nai B'rith played a supportive role in that case, so far as the apprehension of Priebke and his subsequent trial. Former B'nai B'rith President Tommy Baer played a very important role. Eduardo, do you think that the adoption of the trial in absentia procedure in Argentina would have a positive effect when it comes to preventing future terrorist attacks? Oh, absolutely, Dan. This is actually a very important point. I believe that when choosing a target, terrorists always favor countries with criminal procedures that are less severe. A country with porous borders, open borders, and weak criminal procedures is always more vulnerable to terrorist attack. So the adoption of such kind of legislation, coupled with the strengthening of the security apparatus, could really decrease not only Argentina's chances to suffer another terrorist attack, but any other chances in the region and in the near future and in the future in general. Let's keep in mind that there were 2 major terrorist attacks in Argentina in the 90s, both sponsored by Iran: the attack against the Israeli embassy in Buenos Aires in 1992 and the AMIA attack in 1994. Today, the problem is that today the freedom for Hezbollah operatives in the region, due to the support that they receive from regional dictatorships, is also clear and present danger to be properly addressed by real democratic governments in the region. So given your long experience in the region, how do you think other countries in Latin America would react to the adoption of the trial in absentia procedure in Argentina? Because we know
when we meet over the years, as we have over these past 28 years with countries in Latin America, you and I and some of our leaders in B'nai B'rith have met with diplomats for years and have discussed the Amia case, and they are fully aware. They remember it well. It's not something that requires going to the bookshelf to find out exactly what it was. They know this was a terrible act. So how do you think they would react to this particular initiative? Well, I think that most countries should react favorably, but we could even see similar legislative changes in other countries as well. But if they really adopt the trial in absentia procedure for cases like this, not only Argentina, but other countries would actually become a model to follow when it comes to the fight against terrorism. Because there is a fact, the dictatorships in the region have opened their doors to Hezbollah, and this is a red light for the Americas, above all Central and South America. And I believe that most governments in the region are increasingly realizing that terrorism has no borders. I mean, it's not a question only to recognize what happened, but to see that everybody can be a victim anytime. So this is a fight that we all need to be a part of, and we have to be very intensive in our request that every democratic country in the region should be part of. Well, thank you, Eduardo and Adriana. We'll now listen to testimonies from important personalities in support of the adoption of the trial in absentia procedure. El 18 de julio de 1994, con el ataque terrorista al edificio de la AMIA Daia, las comunidades judías del mundo tomaron conocimiento del hecho a través de B'nai B'rith Argentina, y a los pocos minutos del trágico acontecimiento, B'nai B'rith Internacional en Washington comenzó a actuar. La activa solidaridad internacional se canalizó a través del fax de nuestra sede en Buenos Aires. El presidente de B'nai B'rith Internacional, Kent Schiner, viajó inmediatamente a nuestro país y los presidentes que lo sucedieron tuvieron entre sus prioridades el esclarecimiento y juzgamiento a los culpables. Estos presidentes mantuvieron entrevistas con funcionarios argentinos, con los expresidentes doctores Menem, de la Rúa, Duhalde y Néstor Kirchner. Cuando se realizó la apertura del juicio a los partícipes necesarios, B'nai B'rith Internacional fue invitada por el gobierno argentino a nombrar un observador en el juicio. En este caso, el ingeniero Samuel Kaplan, miembro de B'nai B'rith Argentina, quien poseía una extensa experiencia por su actividad en nuestra organización, cumplió esa tarea concurriendo a todas las audiencias de este juicio. Él mismo escribió un informe que fue condensado en un libro donde plantea como conclusión el sabor amargo que le dejó por los serios cuestionamientos a la actuación del juez Galeano y de los fiscales apartados del caso. Lamentablemente, y ya casi transcurridos 28 años de este trágico atentado, sabemos que Irán jamás entregará a los acusados para que se sometan a la justicia argentina. B'nai B'rith Argentina no puede aceptar que la impunidad ante este hecho por falta de condena a los culpables continúe. Es por ello que enfáticamente apoya la investigación a través del juicio en ausencia. El 18 de julio del año 1994 ocurrió en Argentina uno de los peores atentados terroristas que han ocurrido en América Latina, tal vez el peor. Ese día aparentemente explotó un coche bomba en la Asociación Mutual Israelí-Argentina y murieron casi 100 personas y más de 300 resultaron heridas. Fue realmente un acto terrorista que configura un crimen de lesa humanidad.
Los crímenes de lesa humanidad, como el genocidio y los crímenes de guerra, son los mayores agravios que pueden infligirse a las víctimas de semejantes atrocidades y a la sociedad civil y a las sociedades en general. Son crímenes en donde no solamente las víctimas directas lo padecen, sino también toda la humanidad. Es, por eso, el crimen de lesa humanidad uno de los que tienen que ser combatidos con más sagacidad para poder eliminar la impunidad. La impunidad que destroza la justicia, la impunidad que no da satisfacción a las víctimas. Ese atentado terrorista que ocurrió en julio del 94 en Argentina sigue en la total impunidad. Más o menos se ha investigado, más o menos se ha reconocido, se han recogido evidencias y además más o menos ha estado rodeado de una serie de nebulosas que aún no se han despejado. La muerte del fiscal Nisman en condiciones muy sospechosas es tal vez el último, pero no será el último de los atentados que se cometen contra los derechos de las víctimas, a conocer por qué y quiénes cometieron ese atentado atroz. Por eso es que los juzgamientos que se pueden hacer en ausencia contra las personas que han resultado acusadas es un instrumento muy importante para comenzar a hacer justicia. Es indudablemente fundamental todo el régimen de garantías de derechos humanos de que se rodean hoy día los procedimientos penales. Esas garantías que están rodeados los procedimientos penales garantizan precisamente la justicia. Pero en este caso, un caso de crímenes de lesa humanidad, como este atentado terrorista espantoso, deben avanzar, aunque luego puedan ser revisados y aunque deban poder ser revisados posteriormente. Pero estos procesos, en mi opinión, podrían avanzar aún en ausencia, porque si se garantiza a los presuntos responsables de los crímenes su derecho fundamental a la defensa y luego a la revisión que pueden hacer de estos crímenes, está garantizado su derecho. Lo que estamos proponiendo cuando decimos que se juzgue en ausencia es darle a las víctimas la primera oportunidad que tienen de que se haga justicia. Y por eso yo estoy de acuerdo en que este tipo de procedimientos, donde el acusado no esté presente, puedan seguir adelante. Como los operadores del derecho saben, acá en Italia, en nuestro Código de Procedimiento Penal, hasta el 2014, estaba un importante instituto jurídico que era la contumacia. In realtà, che era contumacia? Era l'imputato, l'indagato, che volontariamente decidia di non partecipare al processo, oppure aquell'individuo, aquel soggetto che era ilocalizzabile, che non se le poteva notificare il decreto di citazione por il juicio. Che passava? Che il fiscale, il pubblico ministero, il fiscale emitía un decreto di ilocalizabilità, le nombrava un defensore de oficio e il juicio seguiva adelante normalmente in ausencia dell'imputato. Gracias a este importante instituto jurídico de la contumacia, en Italia se pudieron celebrar importantes procesos contro, por ejemplo, los militares de la dictadura argentina que se erano resi responsabili di alcun crimine contro la humanidad y gracias al Instituto de la Contumacia se pudieron condenar entonces militares como Astiz, Acosta, Massera. Gracias siempre al Instituto de la Contumacia también se pudo celebrar aquí en Italia el proceso contro los responsables del cosiddetto Plan Cóndor y la Corte de Assise de Roma, o sea, el Tribunale Criminale, condannò a condanna perpetua coloro i quali erano imputati di questi crimini contro la humanidad. Entonces fue un importante instituto jurídico que vigente en Italia hasta el 2014, o sea, hasta cuando, sotto l'impulso delle sentenze della Corte Europea,
che dictarono a che Italia del processo dal juicio en contumacia pasaba al juicio en ausencia del imputado. Hola, soy Jorge Knoblovich, presidente de la DAIA, representación política de la comunidad judía argentina. Hace 28 años que en Argentina no hay justicia y en Argentina tenemos dos tipos de terrorismo. El terrorismo de Estado por la dictadura militar y el terrorismo internacional por el atentado a la Embajada de Israel y por el atentado a la AMIA. Es el único país del mundo que tiene estas dos tragedias, estos dos tipos de terrorismo. El terrorismo de Estado fue resuelto, el terrorismo internacional aún está pendiente de justicia. Tanto las instituciones legislantes y sobre todo los familiares merecen que en Argentina haya justicia. Para que haya justicia tenemos que tener las herramientas procesales adecuadas y hoy no las tenemos. Hoy los imputados de este atentado terrorista aprovechan un vacío legal para profugarse de la justicia argentina. Por eso proponemos que en Argentina se legisle el juicio en ausencia. No hay otra manera de avanzar en la causa para que las víctimas tengan justicia. It's a privilege to be able to participate in this B'nai B'rith initiative. I'm speaking in my personal capacity, and the views I express are not necessarily those of the U.S. government. But this is an issue that I feel very close to. I have visited AMIA, the reconstructed Jewish Community Center, and during the Clinton administration, I was Undersecretary of State and Deputy Secretary of the Treasury and Ambassador of the European Union, and I met with then Argentine Foreign Minister Timmerman to urge him to press Iran to hand over the suspects for what has been the most disastrous and largest terrorist attack ever in Argentina, killing 85 people and injuring hundreds of others, and indeed the largest in Latin America. And of course, Iran has never agreed to do so. For 28 years, they've refused. I understand that the Argentine Congress is considering adopting a procedure for a trial in absentia for this type of crime against humanity. And I strongly endorse that effort and urge the Argentine Congress and the Argentine government to support this initiative. This would be a way of starting a trial against the accused and to finally unveil the truth, a truth that the late AMIA case prosecutor, Alberto Nisman, was able to secure against the accused by getting an Interpol arrest warrant. By unveiling the truth, we would also help come to closure the survivors and the relatives of the victims. Now, all the bills that I understand are before the Argentine Congress would also guarantee due process, which of course is a democratic country, Argentina would want to do. The due process here is that defendants would be allowed to subsequently appear, and of course they could appear in person as well, but they could later appear and request a comprehensive review of the judgment with ample opportunity to defend themselves. At the same time, legal guarantees of a democratic state shouldn't be used by Iran, a dictatorial theocracy, to allow complete immunity for the perpetrators of crimes of this magnitude. So this is, again, a matter I feel personally connected to, both by my visit to AMIA and by my meeting in my former government capacity with then Foreign Minister Timmerman. But it's also something that, as someone who's devoted a significant part of his career to promoting
human rights, working on Holocaust issues and Holocaust justice, I feel very strongly about. I commend this initiative. I think it's very important that the Argentine Congress pass this procedure for in absentia trials, building in the due process that I've discussed. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un gran jurista argentino, el doctor Franco Fiumara. Franco es juez del Tribunal en lo Criminal de Argentina, tiene 2 doctorados, uno en Ciencias Políticas y otro en Ciencias Jurídicas. Es profesor universitario, investigador, conferencista internacional y autor de diversos libros y publicaciones. Desde hace muchos años, además, ha sido uno de los más fervientes impulsores del juicio en ausencia en la Argentina. Franco, muchas gracias por acompañarnos hoy. Adriana, en principio, gracias a ti, gracias a todos los amigos de Benebrit o de Benabril que hacen posible que esto se lleve adelante y creo que es por el beneficio de la humanidad en su conjunto. Muy agradecidos contigo por tantos años de apoyo, por esta lucha en la que nos has ayudado tanto. La primera pregunta que quisiera hacerte, y creo que eres la persona más adecuada para responderla, es si el juicio en ausencia es compatible con la Constitución argentina. Adriana, voy a comenzar con el artículo 18 de la Constitución Nacional que nos enseña que la defensa en juicio es inviolable en perjuicio de cualquier otra persona. Dicho esto, tenemos que tener presente que no existen y que no hay derechos absolutos. Tal es así que el artículo 28 de la misma Constitución Nacional admitiría que la defensa en juicio sea reglamentada. Por ejemplo, y a modo de ejemplo, valga la redundancia, podemos considerar fehacientemente que la defensa material es la que realiza el propio acusado en cualquier proceso penal, ya sea de nación o en las provincias que conforman la Argentina. El mismo acusado puede renunciar a distintas potestades. Como ejemplo, o como ser, declarar o negarse a declarar sin que esto sea utilizado en su contra, es un derecho constitucional esta negativa, o cuando se confronte con una víctima, un testigo u otro coimputado que se realice en un careo, porque cuando ejerza la facultad de interrogar personalmente a un testigo, cuando introduzca alguna objeción o explique durante el curso de alguna diligencia procesal, el cual esté facultado a asistir y otras modalidades más. El acusado puede renunciar a cualquiera de estos actos y puede confesar los cargos, puede preferir no intervenir activamente. En definitiva, nadie puede obligarlo a una postura determinada en su defensa, es un derecho de él. Pero también tenemos la defensa técnica. Esta sí es obligatoria en todo efecto y la ejerce el abogado, quien debe desplegar una actividad científica encaminada a asesorar técnicamente al imputado y de no ser hallado o no presentarse por propia voluntad al estar refugiado en otro estado, debe realizarla de igual forma como si lo estuviese, ¿no? Y proponiendo y utilizando todos los medios idóneos técnicos a su alcance. Tengo un ejemplo práctico y que hace a la cuestión y que es el realizado por el defensor oficial público, el doctor Hernán Silva, brillantemente en cuanto al carácter de defensor oficial, en representación de Velayatín, de Herrera y de los otros miembros acusados en principio por el atentado en la mutual AMIA y DAIA, ¿no? Cuando solicitó la prescripción de la causa por el tiempo transcurrido. También nuestra Constitución Nacional incorporó a través del artículo 75, inciso 22, numerosos tratados internacionales con jerarquía constitucional, en la cual varios de ellos amparan fehacientemente los derechos de las víctimas, a saber, ¿no?, la verdad, a conseguir una justa condena a los perpetradores y que sus pérdidas sean en medida de lo posible reparadas. Sabemos que de alguna forma no, pero de alguna forma puedan conseguir sí, paz interior. Entonces, tenemos un dilema entre los derechos de las víctimas y de los victimarios, como estoy planteándolo. Para resolverlo se recurre al principio de proporcionalidad, cuya aplicación se realiza mediante un examen de idoneidad de la norma a implementarse, que busca un fin legítimo y con aval constitucional.
cuya necesidad no puede lograrse por otro medio menos lesivo, aplicándolo a la proporcionalidad en sentido estricto. Esto tiene que ver con la ponderación de la gravedad e intensidad de la intervención en el derecho restringido. En el caso de condena, como sucede en muchas partes del mundo que se aplica este instituto, en ausencia del imputado, puede posteriormente aplicarse la técnica del balancing o compensación, donde el condenado ausente por su propia voluntad puede decidirse, presentarse y aportar pruebas con un amplio recurso y con algunos casos hasta puede habilitar un nuevo juicio oral. Esto es muy común en la dinámica de estos países, ¿no?, que nosotros conocemos que lo aplican. Sin ir mucho más lejos, explicado esto, podemos citar a nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Nardelli contra Italia sobre el pedido de extradición de este sujeto, donde se hizo lugar a la misma, sobre que la solicita la justicia de Italia. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, sostuvo que se ofrezcan las garantías suficientes sobre que Nardelli sería sometido a un nuevo juicio en su presencia. Y fíjese acá una cuestión detalle fundamental. Esto no impidió que el juicio en ausencia se realizara. También, en un mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que los juicios en ausencia son compatibles con la Convención Interamericana de Derechos Humanos para Delitos Comunes, si se garantizaba una adecuada revisión de la condena. Un ejemplo es el caso jurisprudencial, es el caso Tajuden versus Costa Rica del año 1992. Excelente, Franco. Y una cosa muy importante que dijiste y que hay que tener en cuenta es el derecho de las víctimas, ¿no? No solo garantizar el derecho de defensa de los acusados, sino el derecho de las víctimas. Así es, el cambio paradigmático. ¿Podrías decirnos cuáles son los antecedentes más importantes de juicios en ausencia para este tipo de delitos? Adriana, podemos mencionar como el juicio más relevante a nivel internacional el proceso seguido a los jerarcas genocidas nazis, conocido como el juicio de Nuremberg, desarrollado entre los años 1945 y 1946. Aquí es dable destacar que la responsabilidad criminal de Adolfo Hitler jurídicamente quedó acreditada en la sentencia a través de la responsabilidad criminal por el que fue condenado el secretario del partido nazi y el secretario de la Cancillería del Reich, Martin Bormann. Este criminal fue defendido idóneamente por el abogado defensor Friedrich Weigold, quien logró que su defendido en ausencia resulte absuelto de 2 de los delitos por el cual era acusado, pero habida cuenta de su defensa, resultó también condenado por 2 crímenes, entre ellos los de lesa humanidad que subsumía aquí lo que conocemos como la Shoah, ¿no? Tristemente como la Shoah. En cuanto a las jurisdicciones locales, pero con repercusión y alcance internacional, fue el caso seguido contra los responsables criminales del Plan Cóndor, juzgados en la Corte de Roma el 8 de julio del año 2019, plena pandemia, para ponerlos en el contexto, por los 43 desaparecidos de origen italiano, 6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos, con notorias condenas a militares uruguayos, peruanos, chilenos y bolivianos por crímenes de lesa humanidad. También, y es de destacar, que hubo absoluciones de algunos de los acusados por la actividad jurídica de los defensores de oficio de Italia. Quiero mencionar que inicialmente la denuncia contempló la acusación de militares argentinos, pero luego de la reapertura de los juicios en Argentina, se dejó de lado estas imputaciones para no vulnerar el principio de doble juzgamiento por el mismo hecho criminal. Otro caso que nos toca muy de cerca es el seguido oportunamente en Francia contra el ex capitán de la Marina Alfredo Astiz por los crímenes cometidos de lesa humanidad bajo su responsabilidad dentro de la ESMA. La Corte de París lo juzgó en ausencia. El motivo por lo cual se lo juzgó fue la impunidad. Tengamos presente que en definitiva en marzo de 1990 esta impunidad adolece a las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no?, decretadas en Argentina. En definitiva, en marzo de 1990 fue condenado a cadena perpetua por el rapto y secuestro y la desaparición de Alice Dumont y Leonid Duquet.
Esto dentro del contexto de lesa humanidad, más allá de las figuras explicadas. El criminal, tenemos que destacar que a partir de ese momento nunca más pudo salir del país para evitar ser detenido por Interpol y ser remitido a Francia a cumplir la condena. Acá, algo que vos preguntaste, justamente son los derechos de los familiares y de las víctimas, ¿no? Que fueron representados por la abogada francesa Sophie Tonon. Podría enumerar varios casos más, pero hay uno que resulta ser medular, bajo mi punto de vista, en cuanto a su alcance, porque cambia nuevamente el rumbo jurídico y también en clara contraposición con la Corte Europea. Este es el caso del asesinato de Rafik Hariri, primer ministro del Líbano, y otras 21 víctimas civiles mortales y más de 260 heridos de distinta magnitud. Hecho perpetrado en Beirut por miembros de Hezbollah en el año 2005. Ante la imposibilidad de poderse realizar el juicio a los acusados dentro del territorio libanés por la presión del grupo terrorista Hezbollah, se recurrió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, mediante la resolución 1757 del año 2007, bajo el amparo del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que trata las amenazas y la paz y la seguridad mundial, se juzgó en ausencia por resultar ilocalizables los 4 acusados de preparar y perpetrar con una autobomba el crimen múltiple. Fue así que en diciembre del año 2020, escasos 2 años, Salim Ayaz, yerno de uno de los acusados de los 2 atentados en Argentina, fue condenado a perpetuidad, mientras los otros 3 resultaron absueltos por el trabajo de sus defensores. Podemos ver que nada es casual, todo es causal, porque en definitiva la relación de parentesco entre Muñez, jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Hezbollah, y su yerno Salim Ayaz, demuestran a claras el modus operandi criminal de los miembros de este grupo criminal terrorista que trasciende sus propias fronteras. Con esta condena, las alertas rojas permanecerán activas hasta tanto se logre su detención para que cumpla su pena, pero habilita a las víctimas a recurrir a otras instancias judiciales, como la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya, para atender cuestiones entre estados. En este caso, en concreto, es un conflicto entre poderes dentro del mismo Estado libanés, ¿no? Como podemos ver, es algo notorio, dentro de un mismo país. Hay jurisprudencia pacífica al respecto y tiene que ver con la misma Corte en el caso de Bosnia contra Serbia, cuando todavía había una transición entre las independencias de los diversos estados que en definitiva hoy conforman la ex Yugoslavia. Excelente explicación, Franco. Una última pregunta. ¿Para qué tipos de delitos sería aplicable el juicio en ausencia y en qué territorios? Esto es muy importante para dar tranquilidad a las comunidades internacionales dentro de las Naciones Unidas y también en orden a qué delito para las políticas públicas de seguridad. Este proceso sería solo aplicable en hechos criminales cometidos dentro del territorio nacional argentino y se aplicaría exclusivamente para los delitos de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad que están consagrados en el Estatuto de Roma de 1998 y que entró en vigencia el 1 de junio del año 2002. También cuya base histórica fue la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas número 95 de diciembre del año 1946. Por último, la República Argentina, mediante la sanción de la Ley 25.390, promulgada de hecho el 8 de enero del año 2001, aprobó su aplicación. Bueno, Franco, muchas gracias. La verdad que un placer contar con tu opinión, un experto de tu calibre. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros hoy. Y ahora escucharemos los testimonios de un gran jurista argentino y miembro de Benedict desde hace mucho tiempo, Raúl Boscov, y de importantes legisladores y ex legisladores argentinos. En este programa escucharán sobre la viabilidad procesal del juicio en ausencia y su impacto en la causa AMIA. La Benevides se suma a este debate que debe darse en la sociedad argentina
en ambas cámaras del Congreso y culminar con una ley que lo incorpore a su sistema legal. Con él resolveríamos contradicciones, como por ejemplo aquella de las causas paralizadas ante represores de la época de la dictadura cívico-militar que se han profugado. A quienes se incorporen a este debate no se le pedirá claudicación ideológica alguna porque es razonable que existan posturas antagónicas, pero señalo que países con sistemas propios y disímiles, como el caso de Ecuador y Francia, los han incorporado. Sí es cierto que en el estado actual de la sociedad argentina, de su evolución democrática, no es razonable postergar este debate bajo la apariencia de postulaciones imperativas, de cualquier orden que fuera. Resolver contradicciones significa, por ejemplo, que ya no tiene mayor sentido entonces continuar con las alertas rojas respecto a los imputados si están ya en juicio, para definir la responsabilidad penal que a cada uno le corresponde. También otra contradicción, como es la de señalar que en cada aniversario del atentado a la AMIA reclamemos justicia cuando podríamos estar recorriendo un juicio definitivo, pleno, con toda la garantía del Estado de Derecho, que definitivamente también nos haga conocer qué es lo que ocurrió en el atentado más grave, atentado antisemita de la historia argentina, que significó la muerte de 85 personas y numerosos heridos. Aquí también en este programa se hablará del juicio de Nuremberg. Recuerdo las palabras de Benjamín Ferencz, uno de sus fiscales, quien manifestó que en las sociedades civilizadas todos los recursos legítimos son válidos para juzgar a aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad y que sus perpetradores no deben poder esconderse en ningún sitio. Quien habla, Juan Mario Páez, quien desde el 2007 hasta el 2015 se desempeñara como diputado nacional en representación del pueblo de la provincia de Chubut y desde el 2015 hasta diciembre de 2021 senador nacional representando a la misma provincia. En el año 2017 presentó por primera vez y después representó una iniciativa tendiente a legislar el juicio en ausencia, en la inteligencia de que dicha institución no vulneraba nuestra Constitución y que permitía la posibilidad de evitar la parálisis en procesos graves en donde estuviesen involucrados delitos de lesa humanidad. Y creyendo fundamentalmente que dicho juicio en ausencia no era inconstitucional, no vulneraba el debido proceso legal por las garantías que conllevaba también la misma ley que lo proponía y fundamentalmente porque también cumplíamos el mandato de la Constitución de afianzar la justicia y de verificar con todos los recursos del Estado la búsqueda de la verdad y el castigo de los culpables en delitos de tal gravedad. Decía el proyecto textualmente, ¿no? Me permito citarlo, que el juicio en ausencia pretendía el juzgamiento de los imputados rebeldes en aquellos delitos de jurisdicción federal previstos en el Estatuto de Roma, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad y los demás tratados internacionales que en el futuro gocen de garantía constitucional de conformidad con lo establecido por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y fundamentalmente, expresamente lo colocábamos en el proyecto, entendíamos que la iniciativa perseguía incorporar al Estado, al derecho positivo nacional, esta institución de juicio de ausencia que ya existe en otros países, limitada en delitos justamente contra los derechos humanos y fundamentalmente era una forma, y así lo expresaba, de brindar solución a las víctimas de esos delitos y expresamente así figuraba en el proyecto de ley delitos tales como a las víctimas del atentado de la Mutual AMIA, satisfaciéndose al mismo tiempo los derechos constitucionales de las víctimas, tales como el de conocer la verdad y ejercer sus pretensiones en juicio y garantizar el debido proceso legal aún para los imputados rebeldes. El imputado rebelde en un proceso
de estas características preveía también la continuidad del juicio, evitando así la parálisis en la que incurren los tribunales, que ante la imputación de un rebelde, de alguien que se abstrae del Estado de Derecho y de presentarse en el proceso, impide la prosecución de la investigación y genera justamente lo que estamos viviendo en el atentado de la AMIA y en otros delitos de gravedad, que en los procesos se encuentran verdaderamente paralizados, y se encuentra entonces paralizada la búsqueda de la verdad, el afianzamiento de la justicia y la debida protección de la sociedad toda. En el proyecto de ley preveíamos inclusive las mayores garantías para el imputado, es decir, las garantías de defensa en juicio a través de los defensores oficiales o de un defensor particular, y fundamentalmente la posibilidad de la revisión del juicio en el caso de que cesase la rebeldía y pudiese estar a derecho el imputado rebelde, pero sí determinaba la posibilidad de continuar el proceso, de evitar la parálisis en la investigación y de consolidar a través del obrar de la justicia, en los debidos controles de las diferentes instancias judiciales, de lograr la conclusión de ese proceso, y no como vemos hoy, que ante la rebeldía de imputados se encuentran paralizados los procesos. Creemos que no se afianza la justicia, no se cumple el mandato de la Constitución, y que el debido proceso y el derecho de defensa no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para la protección de las personas, de los derechos humanos, y que en tanto y cuanto el proceso penal y el proyecto de ley garantizase justamente el derecho de defensa, no se vulnerarían esos derechos, y evidentemente este proyecto no sería inconstitucional. Lamentablemente no se ha podido obtener la sanción del mismo, pero siempre confiamos en que todo proyecto de ley es perfectible, que con modificaciones o no se pueda avanzar y se incorpore al Código de Procedimiento Federal, al Código Procesal Penal Federal, este instituto del juicio en ausencia para determinados delitos, como los que recién establecía el proyecto, es decir, de gravedad institucional que afecte a los derechos humanos y que determine que sí se pueda llegar al final del proceso con la búsqueda de la verdad material. Por eso agradezco la posibilidad de expresarme, que me ha otorgado vuestra entidad, B'nai B'rith, y que realmente se pueda difundir, que tanto en sus fundamentos como en el proyecto, que oportunamente fue elaborado incluso con la participación de algún organismo del Estado Nacional, como era la Secretaría AMIA, a cargo del doctor Mario Cimadevilla, quien era comprovinciano de quien habla, quien fue también legislador provincial allá por la década del 90, con quien habla de diferentes partidos, pero donde la colaboración y el espíritu y la búsqueda de la verdad nos animaba, motivó que colaborásemos en conjunto y que pudiésemos avanzar en esta iniciativa, que entiendo hubiera sido importante incorporar al derecho positivo nacional. Muchísimas gracias. A veces se dice que el juicio en ausencia es inconstitucional porque se priva al acusado del derecho de defensa, porque no está delante del juez. Cuando nosotros presentamos el proyecto de ley de juicio en ausencia para juzgar los atentados de la AMIA, lo que nosotros pensamos es que hay distintos tipos de delitos, unos que ofenden las normas de convivencia de un país y otros que ofenden la forma de convivencia en toda la humanidad. Los delitos de lesa humanidad, como los actos terroristas con bombas que generan muertos indiscriminados y desconocidos. Entonces, para estos casos nosotros previmos que era posible hacer el juicio en ausencia porque no considerábamos justo que alguien pudiera esconderse en un país para no ser juzgado en otro país como la Argentina, cuando en realidad había cometido un crimen contra toda la humanidad. Entonces nosotros previmos el juicio en ausencia y previmos que si la persona juzgada después no estaba de acuerdo con el juicio, podía presentarse y se le abría la oportunidad nuevamente de defenderse. Ahora, si no se quería defender
para tratar de escaparse, bueno, ese era un problema que tenía él, pero no era una violación del derecho de defensa, sino que era simplemente impartir justicia. Tengo el gran gusto de poder entrevistar nuevamente a Luis Chilleski, padre de Paola, una de las víctimas del atentado a la AMIA. Luis y su esposa trabajaban en la AMIA y el día del atentado, el 18 de julio de 1994, su hija Paola, de 21 años, iba a ayudar a su esposa con algo de trabajo. Paola nunca había entrado al edificio de la AMIA. Ese fue su primer día en aquel edificio y también fue el último día de su vida. Y desde entonces Luis ha luchado incansablemente porque se haga justicia. Luis, gracias por acompañarnos nuevamente, porque ya te tuvimos el año pasado. Para nosotros es un gran gusto que nos acompañes. Y yo quisiera hacerte esta primera pregunta. ¿Por qué crees que la adopción del juicio en ausencia en Argentina sería una buena idea si se avanzaría realmente en la búsqueda de la justicia? Bueno, primero, gracias por la convocatoria, gracias Adriana por tenerme en cuenta, gracias a la BNIBRID por permitirme hablar, decir qué es lo que siento, qué es lo que pienso en función de todos estos años. Ya pasaron 28 años, más de una generación. Existe hoy en el mundo después de los atentados producidos en Buenos Aires. Con respecto a la pregunta vinculada al tema de cómo está hoy el expediente y qué pasó durante estos 28 años, vemos que el expediente AMIA consta de dos partes. Una parte que se dio en llamar conexión local, otra parte que se dio en llamar conexión internacional. La conexión local fue juzgada varias veces. Ya hubo sentencias, lamentablemente para mi forma de ver, las sentencias en todos los casos fueron absolutorias. Yo creo que la justicia argentina, a la que hay que respetar en función de sus decisiones, creo que tomó decisiones que para mi forma de ver no fueron adecuadas, pero bueno, como en toda democracia, uno tiene que entender que las decisiones judiciales, gusten o no gusten, hay que aceptarlas. ¿Y qué pasó con el tema de la conexión local? Todos sabemos quién fue el que investigó todo esto, fue el fiscal Nisman, lamentablemente fallecido en circunstancias poco claras, para mi forma de ver, fue un asesinato y no un suicidio, pero el trabajo de Nisman con toda su fiscalía dio un resultado. ¿Cuál fue el resultado? La imputación de varias personas, ninguna argentina, que incluyeron varios iraníes, una persona nacida en el Líbano, hoy ya fallecida, y varias otras personas, uno de nacionalidad colombiana, casado con una argentina, pero básicamente todos estos imputados y ya procesados no viven en la Argentina y nunca vivieron en la Argentina, salvo uno de ellos que se fue inmediatamente después de producido el atentado, cuyo nombre es Salman el-Reda. Pero básicamente aquellos iraníes que fueron imputados ¿por qué cosa? Por haber decidido y haber implementado y haber financiado el atentado producido en la AMIA. Todo eso se resolvió en una ciudad sagrada de Irán el día, creo que 13 de agosto del año 1993, un año antes de que el atentado se produzca. Hezbollah, como todos sabemos, es un apéndice terrorista de las decisiones del gobierno iraní y fue la organización encargada de ejecutar el atentado. Todo esto fue descubierto, fue, digamos, analizado, y las pruebas que juntó la fiscalía del doctor Nisman hicieron que la justicia argentina procese a estos iraníes con lo que se llamó alerta roja. La alerta roja es una instrucción que da un país a Interpol para aprender
a las personas imputadas estén donde estén en el mundo. Estas alertas rojas hoy todavía están vigentes, muy atenuadas. Después, si les parece, voy a comentar ese tema. Pero, ¿cuál es la situación hoy? Los iraníes, que eran las máximas autoridades del poder en ese momento, incluyó al presidente de Irán en ese momento, que no fue imputado con alerta roja, porque las alertas rojas no llegan hacia las máximas autoridades de un país, pero sí hay imputados con alertas rojas. Pero ¿qué pasó con las alertas rojas y qué pasó con los imputados? Las alertas rojas, digamos, en sentido práctico, se debilitaron muchísimo por una adenda, que es un agregado, que se produjo a partir del memorándum firmado entre Argentina e Irán. Y por otro lado, los iraníes, cuando salen de Irán, salen con pasaporte diplomático, y las alertas rojas no pueden ser aplicadas a aquellas personas cuya salida del país se dé con pasaporte diplomático. Por lo cual, los iraníes imputados muchas veces salieron de Irán y las alertas rojas lamentablemente no pudieron ser aplicadas. Obviamente esto, que es lo único que existe hoy en día como imputación de tipo internacional a los iraníes acusados, no dio sus resultados. Entonces, ¿cuál es la situación hoy del expediente? En la Argentina no puede avanzar una acusación sin que el acusado esté presente, por lo cual todo lo que estamos viendo, todos los expositores, está vinculado con el tema del juicio en ausencia. Si no se pueden hacer presentes, no puede seguir adelante el juicio tal cual está hoy la legislación argentina. Por lo cual, considero que el juicio en ausencia lo que va a permitir es abrir ese telón que hoy está cerrado y que no permite seguir adelante, y juzgar a aquellos imputados que en definitiva podrán ser condenados o absueltos. El juicio en ausencia no es un juicio que busca la condena, es un juicio que busca la verdad. Y la verdad puede ser una condena o puede ser una no condena. Por lo cual creo que lo único que hoy en día podemos tener y en lo que podemos avanzar es en la implementación legal en la Argentina del instrumento del juicio en ausencia, cosa que hoy no tenemos y que, bueno, desde hace mucho tiempo estamos luchando para que esa legislación se pueda sancionar y se pueda aplicar. Luis, usaste una palabra que es tan importante, la verdad, ¿no? Conocer la verdad. ¿Crees que la adopción del juicio en ausencia, que haya un juicio en Argentina, que se investigue, que se conozca, va a servir para aliviar, aunque sea un poco, el dolor de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas? Sí, lo que pasa, básicamente la situación hoy en la Argentina, si uno pone en una balanza el derecho de la víctima y el derecho del victimario, básicamente el victimario, si logra profugarse o no ingresa al país, tiene el beneficio de no poder ser juzgado por un delito del cual está imputado. ¿Y cuál es el derecho de la víctima? Ninguno. Hoy la víctima no tiene ningún derecho salvo protestar, salvo hacer todo lo que está en sus manos, pero no desde el punto de vista de la sanción judicial, sino desde el punto de vista del reclamo. Lamentablemente, ¿qué produce un juicio? Tanto sea en ausencia como en no ausencia, se ventilan nuevamente todas las pruebas que se reunieron previamente y se le da la posibilidad tanto al acusador como a la defensa, el acusador a, de alguna manera, confirmar las pruebas y la defensa a refutarlas. Por lo cual, la verdad surge. Si es la verdad que a uno le gusta o no le gusta, ese es otro tema, pero la verdad surge. El análisis de las pruebas se ponen sobre la mesa en todo el proceso judicial de tanto de juicio en ausencia como de un juicio común. ¿Qué permitiría el juicio en ausencia? Saber la verdad. Y si la verdad determina
que no tuvieron ninguna imputación, bueno, saldrán absueltos. Y si la verdad determina que las pruebas son tan concluyentes para condenar, deberían ser condenados. Hoy esas pruebas no se pueden ventilar en un juicio porque el juicio no se puede hacer, por lo que comenté recién. Por lo cual, la palabra verdad es realmente muchísimo más importante que la palabra condena o absolución. La verdad es lo que debemos saber. La condena o la absolución son las consecuencias, no los hechos en sí. Gracias, Luis, por tu importante testimonio. Bueno, gracias a ustedes. Realmente me sentí muy halagado cuando en definitiva me convocaron. Ojalá que tanto mi exposición como la de todas las otras personas que van a terminar originando este video o esto de la DNI pueda ser útil y de alguna manera pueda enfocarse a que los poderes públicos de la Argentina, que hoy están en deuda con las víctimas, con los familiares y con la sociedad argentina, razonen que esa deuda en algún momento la tienen que saldar. Y creo que la posibilidad de analizar, de implementar el juicio en ausencia, podría ser una de las formas que tienen los poderes públicos de saldar con la sociedad argentina, con las víctimas y con los familiares de las víctimas, una deuda que hoy tienen y siguen teniendo. Gracias, Luis. Y como dices, ojalá que con este programa ayudemos a reabrir este tema en Argentina, que realmente se considere la adopción de esta herramienta, que sería muy importante para llevar a la verdad, como dijiste. Muchas gracias. Gracias a ustedes.